Bueno, iniciamos el bloque 2 del tema 31. Lo iniciamos en el punto 15, dedicado a los vínculos. Vínculo, hipervínculo, link, enlace, hiperenlace, son palabras sinónimas y bueno, lo vemos cotidianamente y a diario en las páginas web y prácticamente pues en Word es lo mismo, ¿vale? Un hipervínculo lo que permite es abrir un objeto situado dentro del documento. Cuando hablamos de un objeto, pues puede ser otro fichero o puede ser una dirección de internet. En el caso de que sea una dirección de internet, una URL, que ya veremos lo que es una URL en el tema 32, pues hay que hacer un clic, pero precedido de la tecla control clic. Y de esa manera, si tenemos una dirección de internet, pues desde este documento de Word se abrirá el navegador y se cargará la página web a la cual represente ese enlace. Marcador. Un marcador lo que identifica es una ubicación o selección del texto para posteriormente localizarlo de forma rápida dentro del propio texto. Es decir, es como, si lo tenemos, es como un enlace dentro del propio texto. ¿De acuerdo? La tecla de atajo a la que se puede acceder es Ctrl-Shift F5 y ya digo, lo que hace es que si por ejemplo estamos en la página 2, en la página 2 del documento, podemos hacer un marcador, un enlace dentro del propio documento a la página 40, por ejemplo. Entonces cuando pinchemos en ese marcador, se nos irá el cursor del punto de inserción, irá hasta la página 40, que es la que habíamos dicho. Y una referencia cruzada es algo parecido a un marcador, pero se usa para títulos, pies de página, marcadores. A su vez se puede hacer un marcador de un marcador, párrafos numerados, en fin, es algo a medio camino entre un hipervínculo y un marcador. Y bueno, la verdad es que, como hemos hablado antes en los vídeos de antes, quizás lo mejor sería usarlo en un documento. Aquí tenéis los iconos y prácticamente así se ve mejor la diferencia que leyendo la definición. Aquí tenemos la ventana del marcador, la ventana de la referencia cruzada. El marcador es algo más simple, simplemente marca la posición. La referencia cruzada tenemos que decir qué tipo, a qué tipo de objeto estamos haciendo la referencia. Es algo más perfecto que el marcador, más complejo, también más completo. Y vemos el siguiente punto, que es los saltos. Bueno, nos dice que en las ediciones más actuales, 2007 en adelante, se encuentra en la solapa, que no pestaña, o que no opción, sino en la solapa diseño de página. Y los tipos de saltos que nos podemos encontrar son de página, de columna y de ajuste de página. ¿Qué es lo que hace un salto? Bueno, en el caso del salto de página, lo que hace es que si lo hacemos en una página en concreto, pues cuando seleccionamos esta opción nos lleva directamente a la siguiente página, es decir, que el resto de la página, como pone aquí, quedará en blanco y el texto siguiente se insertará en la página nueva, es decir, nos mandará el punto de inserción a la siguiente página. Estos saltos se introducen automáticamente cuando llegamos al margen inferior de una página y seguimos escribiendo, es decir, cuando estamos escribiendo en el Word y se acaba la última línea de la página, pues automáticamente salta a la siguiente. Eso se hace automáticamente. Nosotros podemos hacerlo en el momento que queramos. Manualmente de la pestaña insertar grupo de página, opción salto de página a partir de Word 2007 o en la barra de menú opción insertar en Word 2003. Los de columna pues exactamente igual, pero en el ámbito de columna, es decir, en el caso de que estemos escribiendo a 2 columnas o a 3, que ya vimos anteriormente qué es lo que significaba esas columnas, ese formato. Decíamos que era el típico formato de una revista, de un texto periodístico. Bien, pues si aplicamos un salto de columna, lo que vamos a dejar vacío, en blanco, es la columna en la que estemos y saltar a la siguiente. Y de ajuste de texto, lo que hace es que la línea de texto escrita antes de insertar el tipo del salto se ajusta hasta ocupar del margen izquierdo al derecho y el resto del escrito lo pasa a la siguiente. Es poco más o menos parecido a la opción, a la alineación justificada. Parecido, pero no exactamente igual. Después tenemos los tipos de sección.
Habíamos hablado en la otra parte que la sección era, o que los márgenes estaban y los pies de página y los encabezados estaban tenían un ámbito de sección. ¿Qué es una sección? Una sección es una parte del documento que mantiene un diseño diferente. Es decir, que cuando nosotros seleccionamos ciertas características del documento, no las seleccionamos para el documento entero, sino que las seleccionamos para la sección en concreto. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente nosotros no cambiamos la sección. Por tanto, cuando seleccionamos un margen o seleccionamos un pie de página o un encabezado, el texto entero tiene el mismo encabezado, el mismo margen, el mismo pie de página, la misma orientación de las páginas, si es en vertical o en horizontal. ¿Qué sucede? Que en ocasiones hay escritos en los que yo, por lo que sea, necesito, pues a lo mejor estoy escribiendo en vertical, pero necesito tener una página en horizontal, o porque quiero meter un plano, o quiero meter... ¿Cómo hago eso? Si yo le digo al Word que la orientación de mis páginas es vertical, ya después no puedo cambiarlo a horizontal. Pues la única manera es metiendo un salto de sección. Acabo una sección hasta justamente antes de meter esa hoja o esas hojas en horizontal, cambio la sección, hago una sección, página siguiente, un salto de sección, página siguiente, meto las hojas que quiera de distinta orientación y vuelvo a hacer otro salto de sección para continuar en vertical. Esto se hace también, por ejemplo, para los encabezados de pie de página. Si habéis visto algunos libros, pues los encabezados, los pie de página, sobre todo los encabezados, suele poner el nombre del capítulo, ¿no? Capítulo 1, cuando acaba el capítulo 1, pues las siguientes hojas ponen capítulo 2. ¿Eso cómo se hace? Si estamos diciendo que el encabezado es propio de todo el documento, es un texto que se repite en todas las páginas. Pues porque se repite en las páginas de la misma sección. Esto quiere decir que cuando cambiamos de sección también podemos cambiar ese encabezado, y eso es lo que se hace cuando se acaba el capítulo 1, se cambia de sección al capítulo 2 y así. Todo ese tipo de salto que estoy hablando se hace con el salto página siguiente. Después tenemos otro salto, que es otro tipo de salto de sección, que es el continuo, que lo que hace es que, ya es un poco más extraño, porque lo que hace es que el salto, cuando hacemos una página siguiente, lo hacemos en una página, hasta esa página acaba la sección en la que estemos y empieza la siguiente. Cuando hacemos un cambio de un salto de sección continuo, no es al final de la página, sino que dentro de la misma página tenemos dos secciones distintas. Es algo un poco peculiar y que no se suele usar mucho, pero bueno, que ahí está. Y después tenemos el salto de sección par-impar, que bueno, quizás se puede usar en alguna ocasión, se necesita usar, y lo que hace es que las páginas pares tienen una sección y las páginas impares tienen otra. Quizás a lo mejor por algún tipo de encabezado, por algún tipo de encuadernado y demás, pues sí necesitamos este tipo de salto. Pero en realidad también es un tanto peculiar. Bueno, comentar que cuando queremos hacer un salto de línea, pero no queremos hacer un salto de párrafo, pues tenemos que hacer Shift Intro. Esta opción, este atajo también se usa mucho en aplicaciones como en Facebook, en el cual, bueno, pues si no quieres enviar el mensaje, ¿no? En el Messenger de Facebook, cuando tú no quieres enviar el mensaje, en lugar de darle al intro, pues le das a Shift Intro y te hace un salto de línea y puedes seguir escribiendo, ¿vale? Pues esta misma opción, este mismo atajo, se usa aquí en Word para seguir escribiendo justamente debajo de la línea en la que estás escribiendo sin necesidad de darte un nuevo párrafo en el texto. Aquí tenemos la ventana que nos sale del Word 2010, nos explica un poquillo lo que hace cada tipo de salto. Y pasamos al siguiente punto, que es la impresión. Bueno, no hay mucho que decir, es la opción imprimir. Existe un icono que es el imprimir de la barra de tareas, de la barra estándar, perdón, de Word 2003 y anteriores, o desde la pestaña archivo en Word 2007 superiores. La combinación de teclas siempre es la misma, control P de print, el atajo. Y en ambos casos se abre un cuadro de diálogo que es distinto según la versión de Word. Aquí vemos el cuadro que se abre cuando ejecutamos la opción de imprimir en la versión 2010. ¿Cuáles son las características de este cuadro? Bueno, pues podemos seleccionar el número de copia, el nombre de la impresora, si tenemos varias, pues seleccionar la impresora por la que queremos imprimir, las propiedades del documento, propiedades como la orientación del papel, el orden de impresión de páginas, la calidad, en fin, algo que ya estamos familiarizados. El intervalo de páginas a imprimir, si queremos seleccionar el texto entero o una parte. Y aquí tenemos una peculiaridad que quizás a lo mejor desconozcamos,
Y es, si no quiero imprimir el texto entero, ¿cómo puedo seleccionar páginas sueltas? Bien, la forma de seleccionar páginas sueltas hay varias formas. Si ponemos páginas separadas, páginas que no son consecutivas, sino que son aleatorias, que son, bueno, no están consecutivas en la numeración, como veis aquí en el ejemplo, 6, 8, 9, se tienen que separar por comas. Si lo que queremos es una consecución de páginas, bien desde el principio o desde el medio, pero son números de páginas consecutivos, se pone un guión, por ejemplo, desde la 3 hasta la 6. Esto imprimirá desde la 3 hasta la 6, ambas inclusive. Podemos hacer también que imprimamos desde el principio hasta una página. Y si esto se hace, y esta es una de las peculiaridades que quizás no conozcamos, poniendo guión y el número. Si yo pongo guión 3, imprimirá desde el principio hasta la 3. Si pongo guión 25, pues me imprimirá desde la 1 hasta la 25. Siempre ambas inclusivas. Y al revés, puedo imprimir desde una página hasta el final. Si mi documento tiene 20 páginas y yo pongo 12 guión, pues me imprimirá desde la 12 hasta la 20. Siempre ambas inclusivas. Y por supuesto se pueden combinar todas estas opciones. Es decir, yo puedo poner en esa ventana, que es donde voy a imprimir, aquí, imprimir todas las páginas, pincho y selecciono empiezo a poner los numeritos, pues puedo imprimir, puedo seleccionar una combinación de lo que hemos visto. Por ejemplo, la página 1, después desde la 4 hasta la 7, y aquí podría poner otra coma y poner, yo que sé, 10 guión. Entonces me imprimiría la 1 desde la 4 hasta la 7 y desde la 10 hasta el final. ¿Vale? Y estas son todas las opciones que tenemos para poder imprimir las páginas que yo quiera, y siempre, bueno, siempre separadas por guiones. Se puede imprimir también a doble cara o doble cara normal, dependerá de la impresora que tengamos. Y después tenemos otro recurso que es la impresora virtual. Es un término que lo que hace es que se imprime, pero en realidad no se imprime por un papel, sino se imprime un fichero. Por eso se llama virtual. Cuando hablamos de imprimir un fichero, normalmente es imprimir un tipo de dato, que suele ser PDF o XPS. XPS es como el PDF. Si el PDF es de la marca Adobe, pues el XPS es un formato de archivo inmodificable como el PDF, pero es de Microsoft Document Writer, ¿vale? De una forma o de otra, esto se llama imprimir de forma virtual, imprimir archivos. Siguiente apartado que vemos son las tablas. Las tablas son muy importantes en Word porque nos hacen una estructura como esta que vemos aquí, lo que nos permite presentar información en formato de filas y columnas, y de esta manera se pueden realizar operaciones o distribuir texto, gráficos. Es decir, yo puedo meter en una celda de una tabla, puedo meter un texto, puedo meter una imagen, puedo meter prácticamente cualquier objeto de los que conozcamos. Aquí tenéis cómo hacerlo, con insertar, dibujar, se puede meter una hoja de cálculo, tabla rápida. Normalmente siempre estas ventanas que veis aquí esta ventana es la de 2010 y esta de aquí es la de 2003. En 2003 yo le tenía que poner el número de columnas y el número de filas manualmente. Recordemos, columnas, filas. Y en 2010 pues yo pincho en uno y arrastro hasta que logre, si por ejemplo paro aquí, sería una tabla de 4×4. Desde aquí hasta aquí, 4×4. Desde aquí hasta aquí, pues sería 4×3. 1, 2, 3 filas. También puedo incluir una hoja de cálculo de Excel, un trocito de una hoja de cálculo que yo tenga. Y, bueno, tabla rápida y demás. También una vez que la tabla está insertada, puedo dibujarla. Es decir, puedo cambiar el tipo de línea, puedo cambiar, puedo hacer una serie de opciones que vamos a ver a continuación. En esta opción dentro de las tablas, en la opción de trabajo de tablas. ¿Qué es lo que...? Bueno, cuando se selecciona una tabla, se abre en la cinta, hablamos de la versión 2010, en la cinta de opciones organizadas, una nueva pestaña llamada herramientas de tabla, que tiene dos opciones, diseño y presentación. Lo tenéis aquí abajo. En ambas imágenes tenemos todos los trabajos o todo lo que podemos hacer en principio con una tabla. Podemos desplazarnos, podemos seleccionar una celda, una columna, una fila, se puede borrar un elemento de la tabla, en fin. No vamos apagando mucho porque son muchas opciones y, como os digo, lo mejor de esto es pues practicarlo, y practicándolo se nos queda el concepto mejor que leyendo.
Podemos insertar filas, columnas, celdas. Se pueden dividir las celdas, es decir, si yo tengo una celda aquí, puedo dividir la celda en dos columnas más, o puedo dividir una celda por el medio y que haya 2 filas más. Se pueden combinar celdas, es decir, que si yo tengo 2 celdas aquí unidas, en un momento dado me puede interesar combinarlas, unirlas, pues también se puede. La alineación dentro del texto, la dirección del texto, no tengo por qué escribir así, de izquierda a derecha, se puede escribir de abajo a arriba o de arriba a abajo. Ajustar el texto alrededor de la tabla, ordenar una serie de datos que tengan vertical o que tengan horizontal, convertir texto en tabla, en fin. Se pueden hacer muchas opciones, todas las opciones las tenéis en la cinta que hemos visto, y aquí tenéis las ventanas que os vais a encontrar en estas opciones. Aquí tenemos la dirección del texto, la división de celdas, insertar, las propiedades de la tabla. Y hasta aquí todo lo referente a las tablas.